esta tercera y última parte de la clase de alimentos y bebidas fermentadas, estaremos viendo las carnes y pescados fermentados, así como los productos vegetales fermentados. Los micrococos gram positivos son particularmente importantes en la producción de productos cárnicos y pesqueros fermentados. Sus actividades fermentativas se utilizan como medio de conservación para una amplia gama de embutidos, como pepperoni, salami, cervelat, mortadela, entre otros. La estabilización biológica conseguida suele ser mediante la adición de sales y la generación de ácido láctico por estas bacterias, que son tolerantes tanto a la sal como a la baja actividad de agua. Las bacterias implicadas suelen ser Pediococcus cerevisiae, Lactobacillus plantarum, Staphylococcus carnosus. Estas fermentaciones ahora pueden iniciarse agregando cultivos iniciadores en lugar de depender simplemente de la microflora nativa natural. Durante varios días, la fermentación y luego semanas de maduración, el pH se reduce a alrededor de 5 y también hay cambios en la textura, el sabor y el color. El control de Clostridium botulinum es un objetivo importante que puede verse favorecido por la presencia de nitritos. La reducción del agente de curado añadido, nitrato, a nitrito, puede potenciarse por la actividad nitrato reductasa de ciertas cepas de estos micrococos. Los productos pesqueros fermentados, principalmente salsas y pastas, se utilizan como aromatizantes alimentarios. Se producen principalmente en el sudeste asiático, donde son los principales productos básicos con una producción anual de 250.000 toneladas. Estos productos se preparan a partir de pescado y camarones enteros, picados o triturados, que se salan y sellan en recipientes durante varios meses. Algunas preparaciones incorporan otros ingredientes como arroz y especies que dan aromas. La fermentación es realizada por la microflora natural que se desarrolla bajo estas condiciones específicas, que son principalmente cepas de Staphylococcus piscifermentans o Staphylococcus carnosus. Entre los productos vegetales fermentados tenemos el pan. El uso de levadura para fermentar productos de cereales se remonta a más de 4.000 años. Su función principal es generar dióxido de carbono que puede controlarse mediante la cantidad de levadura añadida, el nivel de azúcar fermentable y la temperatura. El aumento del pan se basa en el hecho de que el trigo y varios cereales relacionados contienen proteínas de gluten. Los gluten contribuyen al sabor final del pan y tienen características de formar largos hilos moleculares cuando se amasan. Estos unen al pan y tienen importantes propiedades elásticas, lo que permite la formación de una masa. La masa de pan atrapa el dióxido de carbono generado por esta levadura, que normalmente es una Saccharomyces cerevisiae, y aumenta debido a la presión de la acumulación del dióxido de carbono. La levadura también agrega sabores, alcohol y ácidos. Es importante destacar que ayuda a madurar o modificar químicamente el gluten para promover la expansión uniforme de la masa y la retención de gases durante la cocción. Al hornear, la proteína del pan se desnaturaliza y junto con el almidón forma la textura típica de la miga de pan. La masa de pan que contenga más del 20% de harina de centeno debe acidificarse para producir un pan aceptable. Esto se debe a su falta de gluten, que requiere de otros componentes para unir el agua necesaria, por ejemplo los pentosanos. Lo hacen mucho mejor a un pH más bajo y las condiciones ácidas también inhiben la actividad amilasa no deseada. La acidificación se puede lograr agregando ácido cítrico o mediante fermentación de masa ácida. Este último también aporta un sabor adicional. La masa puede fermentarse mediante la microflora natural de los ingredientes de la masa. Inicialmente están involucradas bacterias del ácido láctico que reducen el pH a 3.6 a 3.9 aproximadamente. Alternativamente puede usarse como inóculo una porción de masa de un lote anterior que contiene predominantemente una mezcla de bacterias del ácido láctico. Para esto se han puesto a disposición para este fin cultivos iniciadores comerciales
de una sola cepa de bacterias del ácido láctico heterofermentativas. Para la producción de vegetales fermentados como el sauerkraut, pepinos, aceitunas, entre otros, tenemos que el sauerkraut, conocido también como chucrut o repollo agrio, este es un producto que se prepara a partir de repollo rallado y marchito mezclado con un 2-3% de sal para reducir la actividad del agua e inhibir el crecimiento de bacterias gram negativas. Este mismo procedimiento se aplica para otros vegetales. Las fermentaciones comerciales modernas se realizan en tanques de fibra de vidrio con revestimiento resistente a los ácidos y de hasta 100 toneladas de capacidad. En los procesos tradicionales se utiliza microflora natural para realizar la fermentación. Las condiciones predominantes favorecen a las bacterias del ácido láctico, especialmente Lactobacillus plantarum y Lactobacillus brevis, junto con Leuconostoc mesenteroides, que tienden a dominar la fermentación temprana hasta que el nivel de ácido alcanza el 0,7 al 1%. Alternativamente, se puede añadir un cultivo iniciador de bacterias de ácido láctico adecuadas para realizar la fermentación. La fermentación dura 20 a 30 días a una temperatura de 18 o 20 grados Celsius y los niveles finales de ácido láctico alcanzan el 1,5%. Los productos de soya fermentados son una parte importante de la dieta en el sudoeste asiático, donde son en gran parte sustitutos de los productos lácteos fermentados. Algunos de estos alimentos también se están volviendo populares en el occidente. Hay varios productos sólidos en pasta y líquidos diferentes, como el tempeh y las salsas de miso y soya. La producción de tempeh implica la fermentación de habas de soya cocidas, enteras o descascaradas por especies de risopos. El producto similar a una torta se puede cortar en cubos o cuadros y freír o cocinar con otros ingredientes. Las salsas de soya se utilizan como condimentos o colorantes y aromatizantes. Hay muchos tipos diferentes, pero su fabricación implica 3 etapas básicas. La primera etapa, conocida como koji, es un sustrato sólido de fermentación aeróbica de las habas de soya que están cocidas o copos de soya desgrasados al vapor junto con harina de trigo o arroz. Normalmente se usa una mezcla de cepas de Aspergillus oryzae a 25 o 30 grados Celsius, donde ocurre la hidrólisis de almidón, proteínas y pectinas constituyentes que se logran en un proceso de 2 a 3 días. Luego el moromi, que es la segunda etapa, implica una fermentación anaeróbica de la suspensión líquida que resulta de la adición de salmuera, una solución de cloruro de sodio de 24% en el koji. Durante esta fase, las actividades de Pediococcus halophilus inicialmente acidifican y previenen el deterioro. Posteriormente, las especies de Cándida y Zygosaccharomeces realizan una fermentación alcohólica y producen compuestos de sabor adicionales como las furanonas. El producto se madura tradicionalmente durante 6 a 9 meses para desarrollar el sabor completo antes de filtrar, pasteurizar y finalmente embotellar el líquido. El proceso de fermentación del café, cacao y té son fundamentales y necesarios para obtener un producto consumible adecuado. Las bayas de la planta del café se procesan para obtener el grano del interior mediante un proceso seco o húmedo. El proceso húmedo, que generalmente produce granos de mejor calidad, involucra la actividad de bacterias autóctonas, hongos filamentosos y levaduras. El material pulposo mucilaginoso que rodea a los frijoles se elimina por la acción de enzimas vegetales endógenas, bacterias pectinolíticas y hongos. A estos le sigue una fermentación ácida por bacterias del ácido láctico, principalmente Leuconostoc mesenteroides y Lactobacillus brevis,
Y la pulpa residual se lava para que los granos se puedan secar y descascarse para luego hacer el tostado. La producción de cacao implica actividades microbianas similares, pero estas son bastante más importantes que para el café. Las mazorcas de Troboma cacao, que contienen los granos, se abren y el material mucilaginoso se elimina por fermentación. Inicialmente hay una fermentación alcohólica realizada por una mezcla de levaduras, destacando cándida, hansenula, picha y saccharomyces. Esto es seguido por un aumento de la actividad de las bacterias del ácido láctico, particularmente Lactobacillus plantarum y Lactobacillus fermentum. Finalmente, las bacterias del ácido acético de los géneros Acetobacter y Gluconobacter predominan y oxidan el etanol a ácido acético. El té se prepara a partir de las hojas de Camellia sinensis. Aunque su preparación se conoce como fermentación, la producción de té negro fermentado y té parcialmente fermentado no involucra microorganismos. Las actividades de las enzimas vegetales endógenas son responsables de los cambios de las hojas que siguen a la pérdida de humedad, el marchitamiento y la maceración de las hojas. De esta forma terminamos con el último punto de la clase de alimentos y bebidas fermentadas y aquí pudimos ver en esta última clase las carnes, pescados fermentados y los productos vegetales fermentados.